Salvaje, imponente, el mar argentino del Atlántico Sur ruge incesante mientras la vegetación se aferra al viento y el horizonte se abre infinito. Riquezas naturales, un cielo inmenso que arropa las islas. La naturaleza resplandece en Malvinas, hace ruido, se impone. Pero ni siquiera su poderío pudo contener la guerra de los hombres. Hace más de 500 años, este territorio se debate en descubrimientos, invasiones, disputas. El 2 de abril de 1982 estalló la guerra, injusta como todas. Desde entonces, un eco constante clama por soberanía. Yo soy la paz y me busco en cada imagen de esas islas, en los silencios entre disparos, en las miradas de quienes partieron sin saber si volverían. En Malvinas me enterraron en trincheras de barro y frío, pero aún entonces seguí latiendo en lo pequeño, en un mate compartido, en una canción bajita, en un abrazo que desafiaba el miedo y clamaba ayer, hoy y siempre, para habitar nuestro territorio bicontinental, lejos de arrebatos, muertes y guerras absurdas. Ingresé a los 15 años al ejército argentino. Tenía la ilusión de entrar desde chico. Vengo de una familia muy humilde, de La Matanza. También, aparte de la vocación, una salida laboral, mejor dicho. Mi destino, mi primer y único destino, fue el Regimiento 3 de Infantería acá en La Tablada. Me había recibido de técnico electrónico en un colegio acá en Villa Ballester. Por eso tuve que pedir un año de prórroga. Yo soy 1961 y entré al servicio militar al Regimiento 3 de Infantería, que estaba en ese entonces en La Tablada, el 15 de marzo del 1981. Yo me voy de baja a mitad de noviembre, primera baja, soldado destacado, o sea que para mí terminaba todo y empezaba mi verdadera vida. Los sueños, el estar en pareja, el soñar con empezar a hacer el ingreso en la facultad tecnológica para estudiar ingeniería, club, barrio, novia, todo un combo de sueños hacia adelante. Durante el año 1982 yo estaba en pareja porque realmente no me había casado, en cierta forma también por la cuestión económica, ¿no? Los sueldos de los militares siempre fueron magros. En el año 82 estábamos dando instrucción a la clase 63 y recibimos la noticia de la recuperación de Malvinas. Veo en la tele que se habían recuperado las islas, o sea, yo estaba trabajando en una empresa como cadete y veo que empiezan las bocinas, empieza la gente a sacar banderas. Salgo a averiguar qué pasaba. En la tele de las vidrieras que vendían los productos electrodomésticos decía se recuperaron las Islas Malvinas. Un día de gloria para la Argentina, se lo juro, estoy emocionadísimo. Y mirábamos la televisión y veíamos la Plaza de Mayo repleta de gente. Creo que yo una Plaza de Mayo que jamás había visto. Toda solamente celeste y blanco. Así está viviendo el pueblo argentino la recuperación de las Islas Malvinas. La intención era recuperar y sentarse a negociar. Y esa plaza también trajo sus problemas, ¿no? Porque ahí nuestro general Galtieri empezó a decir si quieren venir, que vengan. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Hemos comenzado a recuperar los territorios que por ley nos corresponden, que le dijo a los chilenos, o ellos entendieron o justificaron con eso ser colaboracionistas después del enemigo nuestro, ¿no? Me desperté muy feliz, chocha, una alegría muy grande. Sobre lo que está ocurriendo me parece perfecto, pero no sé las consecuencias que va a tener esto. Y el día
8 de abril, Jueves Santo, yo estaba cortando el pasto acá en esta casa, acá adelante, y para un camioncito del ejército, un Unimog, baja un compañero mío, me dice, che, Tries, te llaman del cuartel, tenés que volver al cuartel. Se convoca a los soldados clase 62 que se presenten nuevamente en el cuartel. Ese día estaba mi papá y lo vi llorar 2 veces. Una vez fue esa. Mi papá había perdido a su mamá en la Segunda Guerra Mundial, sabía lo que son los ingleses, sabía lo que es una guerra, y me dijo, lo que vos sientas hacer. Mi mamá emocionada y mi novia me acompañó hasta la estación. Cuando tomo el tren, acá, en la estación de Chilaver, veo que había un guarda todo vestido de gris, tipo grande, picando boletos en esa época se picaba boleto. Viene, me mira, le doy el papelito, lo lee, me mira a los ojos, suerte, pibe. Le digo, ¿qué leyó este tipo que yo no leí? Lo leí 3 veces más y no decía nada, decía, volvé al cuartel. Yo le decía a mis compañeros, ¿quién va a venir? Acá no va a venir nadie. Ante la posibilidad de una guerra no va a aparecer nadie. Se convocó por él un día martes para el día jueves. Y el día jueves, cuando salimos a la plaza de armas del regimiento a formar, desde ahí se podía divisar la avenida Crovara, se veía perfectamente a 50 metros, y yo no podía creer lo que veía, porque era un mundo de gente, eran los soldados clase 62 que se venían a presentar, acompañados de su madre, su hermano, la abuela, el tío, los amigos, la novia. Era un mundo de gente que venía a acompañar a sus soldados. Los trenes partían llenos de jóvenes. Llevaban fusiles, cascos y alguna carta escondida. Las despedidas fueron breves, con abrazos que no sabían si serían los últimos. En cada andén quedó flotando un silencio. Ese silencio que nace cuando nadie se anima a nombrar la incertidumbre. El sábado 10 de abril ya nos habían dicho que vamos a ir a Malvinas. Éramos 150 soldados sentaditos delante de la compañía, ya con el casco, el fusil, el armamento, el bolsón, todo. Y se acerca un sargento y nos grita, soldados, presten atención. Les doy 10 segundos que desaparezca de acá aquel que no quiera ir en Malvinas. De los 150 soldados, 2 se quedaron detrás del cuartel barriendo y haciendo guardia. Entonces digo, nadie nos obligó. Realmente tuvimos la opción de no ir. Llegamos a Aeroparque y vemos un Boeing 737 y yo la verdad honestamente lo que dije, bueno, por lo menos vamos a viajar bien. Subíamos con bolsones, fusil y casco al avión. ¿Y dónde vamos a meter todo esto? Y claro, cuando subimos vemos que estaba totalmente pelado, entonces el bolsón iba entre las piernas, el fusil iba, no me acuerdo si terciado o en el suelo y el casco ahí adelante. Y bueno, así llegamos a Río Gallegos. Después nos pasan una bolsita de nylon, lo más humilde y sencillo que ustedes se puedan imaginar. Una manzana, una naranja, unos caramelos, una barrita de chocolate y 2 sanguchitos, 2 sándwiches o 3. Y nos dijeron no lo coman porque esa es la comida de ustedes de mañana y tal vez de pasado. Cargaron combustible y seguimos viaje hacia Malvinas. Y cuando estábamos sobrevolando las islas, el piloto nos hizo entrar en situación. Y nos dice, soldados, para mí es un momento emotivo, sumamente emotivo. Es mi primer vuelo a Malvinas y es la primera vez que puedo llevar un contingente de soldados. Les deseo la mayor de la fuerza, de la suerte, gracias por estar. ¿Viste cuando decís, te empezás a mover internamente y decís, te llegó realmente al alma ese mensaje? Aterriza el avión en Malvinas, un aterrizaje medio traumático porque la pista es corta, se sacudió un poco, pero bueno, llegamos y bajamos con la curiosidad, ¿no?, de ver de qué se trataban nuestras islas. Y en el recorrido entre el aeropuerto y Puerto Argentino, que son un istmo de 8 kilómetros, empecé a ver la bandera flamear. Pero no en el mástil, en un auto, en una tranquera, en un bolsón. Y todo lo que mi seño me había contado en 4º grado, que las Malvinas son argentinas, lo estaba viendo. Teníamos un bolsón estilo marinero que le llaman grandote, donde entraban todas nuestras pertenencias, ¿no es cierto? Paño de carpa, colchón, te aclaro el colchón, una cosa finita así, de 3 pañitos que se hacía un rollito y se ponía ahí adentro. Una bolsa cama, 2 mantas, una manta con un agujero en el medio que servía de poncho.
2 pantalones de combate, un calzoncillo largo. El único que nos iba arengando era el teniente primero Víctor Hugo Rodríguez, que había caído, no nos había formado, había caído un día antes a la sección, nadie lo tenía registrado, y él nos arengaba diciendo: prepárense que vamos a entrar en combate. Y la verdad que nuestra fantasía era: estaremos un tiempo acá y volvemos. Y a donde nos instalamos empezamos a cavar el Pozo de Zorro, un pozo de 2 metros por 1, donde el hombre cava hasta la altura del pecho, porque desde ahí adentro combate, el casco le cubre la cabeza, el pozo le cubre todo el cuerpo y aparte ahí vive. Y al otro día nos dicen: señores, nos vamos a correr 2 kilómetros para allá. ¿Te imaginas la bronca después de haber cavado como loco? Con unas palitas que habían renovado el ejército hacía poco y que eran malísimas. Vamos y empezamos a cavar de nuevo, y al otro día nos vuelven a cambiar de posición, y ahí me llevo el primer reto mío, porque voy y le digo a mi capitán, mi capitán, ¿qué desorganización que es esto? El análisis cuál era: si no saben dónde va una compañía, no saben dónde va el regimiento. Si no saben dónde va el regimiento, no dijeron dónde va la brigada, que a la larga fue más o menos así. Plan A de la recuperación del 2 de abril fue extraordinaria. Una operación incruenta, maravillosa, hoy estudiada en las academias militares del mundo. Y el plan B es mandar a 10.000 soldados sin logística. Entonces el grave horror de la Guerra de Malvinas fue la logística. En el continente se clamaba por la gesta heroica de los soldados. En las islas, los soldados cavaban sin descanso, un pozo tras otro, como si la tierra pudiera dar respuestas. Nadie sabía qué vendría después. La guerra aún no mostraba su rostro, pero ya pesaba en los cuerpos y en la pregunta silenciosa de todos: ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Para qué? Nuestro grupo, nuestro equipo, teníamos 13 soldados y el sargento Villegas como jefe de grupo, que en la colimba, en el servicio militar, era exigente, era muy limitante en sus órdenes, pero siempre las fundamentaba, encontraba el para qué. ¿No? Si vos le preguntabas, ¿para qué todo esto? Entonces él nos decía: soldado, todo lo que usted aprenda en la paz, cuando le toque ir a la guerra y las bombas exploten, se va a tirar de cabeza sin mirar a dónde, y todo eso le va a servir. ¿Y a qué me refiero? Que el tipo, con su rigidez y su forma de ser estricto, nos abrió el corazón de verdad. Y realmente te daba el abrazo cuando lo necesitabas y te levantaba el peso cuando lo necesitabas. Cuando vos no limpiabas el armamento, la exigencia era: esto es tu vida. Claro, nos puso en contexto. ¿Dónde estás? ¿No estás haciendo el servicio militar o estás en Campo de Mayo? Estás en la guerra. Y prepárate, porque la vida de él dependía de mí y mi vida dependía de él. Y entonces te das cuenta que en la guerra no sos el importante. El importante es tu compañero. Nuestro regimiento estaba sobre la costa de Puerto Argentino y nuestra compañía, la Atacuarí, era la reserva de ese regimiento. ¿Qué significa la reserva? Que si atacaban a la compañía B, nuestra compañía reforzaba la B. Si atacaban la C, nuestra compañía reforzaba la C. Lo terrible de Malvinas era vivir dentro de la trinchera, porque el clima era totalmente hostil, el agua brotaba por abajo de los pies. Estas son las posiciones. Posiciones que reciben una constante lluvia que ha hecho que estén todas inundadas. El clima es realmente hostil en Malvinas. Los días tal vez pueden estar hermosos y de repente en 2 minutos se nubla y aparece una nube y empieza a llover y se levanta viento y el agua ya deja de caer de arriba para abajo y vuela en forma horizontal de los vientos fuertísimos que hay. Entonces nuestro uniforme no estaba preparado para ese tipo de terreno. Tendríamos que haber vivido dentro de los pozos, pero debido a la humedad que había en general y que vivíamos con humedad, se decidió que se armaran las carpas adentro del pozo. Nos iba a faltar todo. O sea, la comida no podía llegar porque los camiones se empantanaban. El frío no teníamos cómo protegernos, salvo el duvet y lo básico. Y a mí me toca convivir con un soldado que no lo conocía.
José Luis Cerezuela tenía 18 años, era clase 63, era cartonero, era básicamente analfabeto, pero lo empecé a conocer dentro del pozo. Y dentro del pozo estás solo, te sentís solo. Te sentís con miedo, te sentís con frío, con hambre, te sentís realmente en una situación que a veces nos pasa en la vida también, que te sentís en esa circunstancia. Y Lupín Cerezuela me abrazó y me dijo, Trie, de acá volvemos juntos, espalda con espalda. Y yo dije, bueno, con este flaco mi guerra va a ser mucho más fácil. Yo había llegado allá con 23 años, el grado de sargento. Para el suboficial es el grado más importante. Convencido de mi valor y de mi capacidad y deseando que los ingleses atacaran por ese lugar para conducir a mi muchacho, ¿no? Se escuchaban alerta roja, era una sirena que sonaba, entonces todos los que estábamos fuera de los pozos, meterte dentro del pozo, tapar el pozo, ponerte el casco, quedarte agachado y esperar a ver que pase el ataque, y vos escuchabas eran los aviones. Con 18, 19 años, ¿qué haces? Vas a espiar. Y después, ¿qué haces? Salís, porque es un espectáculo magnífico. Y después empezás a razonar. Explotó un avión inglés arriba nuestro, acá. Lo agarraron con un misil y explotó ahí. Y empezás a festejar. Y después entras a razonar y dices, esto es una locura. Festejé la muerte de un tipo y estás en una guerra. Y de repente empieza a tirar la artillería. Y la instrucción era que si tiraba la artillería, había que apretarse el casco contra la cabeza y sentarse abajo del pozo. Y a mí me agarró tal pánico que me quedé paralizado donde estaba, temblando. Y no me podía agachar. Y trataba de mirar de reojo y veía a mi soldado que estaba haciendo lo que yo le había enseñado, pero yo no pude. Me quedé paralizado ahí, temblando, sin poder hacer nada. Quédense con el casco colocado y lo único que pueden hacer en este momento es rezar que la bomba no caiga acá. Me meto en mi carpa y siempre cuento que fue la primera vez que empecé a hablar con Dios en serio, ¿no? Y a Dios lo tuve en la trinchera de verdad. Y lo sentís. Y vos decís, esto es algo que no importaba si hiciera frío, si las bombas explotan, si hay miedo, tenés una fe que te nace de acá, que vos decís, no sé qué es, pero te tranquiliza, te ayuda a agradecer cada mañana, por más que lloviese, que haya viento, que estés mojado, que haya heridos, estás con vida. Ese aprendizaje fue para todos, sin distinción de clase social, sin distinción de ideología política, sin distinción de rango. Todo nuestro grupo sentía lo mismo. He visto caer 4 proyectiles que no han reventado en mis proximidades, Camión. Cuando los días estaban lindos, los soldados secaban la ropa, charlaban. Algún loco hacía una pelotita con las medias y jugaba un ratito ahí, algún grupo ahí. Pero con el correr de los días empezaron a notarse la escasez. Por un lado el agua, que había una planta potabilizadora para 3.500 personas y llegamos a 10.000, 12.000 hombres. La leña, que no existía la leña, y bueno, y los alimentos que empezaban a escasear y después la dificultad para transportarlo. Nosotros tuvimos dentro de todo la suerte de estar en las cercanías de Puerto Argentino, pero había gente que estaba en los cerros y la poca cantidad de vehículos para llevar, para transportar, y después el terreno complicado en Malvinas hizo que la poca comida que llegara, porque era poca comida, llegara fría, cada vez más aguachenta. La guerra para mí fue un diccionario de la vida. Vivís todo. Las miserias más grandes que es capaz de hacer un hombre, no hablo de un oficial, suboficial, también un soldado, y las virtudes más grandes que puede tener un soldado, un sargento, un teniente. Hasta entonces, todo parecía soportable. El frío, el barro, el hambre, incluso las heridas. Mientras hubiera vida, había ilusión de regreso. Pero la muerte llegó con un nombre, y al pronunciarlo, todo cambió. La guerra me hizo a un lado
y dejó de ser una amenaza en el horizonte para instalarse en el corazón de los soldados. Desde ese instante, nada volvió a ser igual. Veíamos a la tardecita que en el horizonte se ponían 3 o 4 fragatas inglesas y empezaban a bombardear. Todas las tardes, noches, todo. Y empezabas a escuchar el zumbido de las balas. Ah, ya pasó. No nos va a tocar a nosotros. Ahora se decía, y caía. Ah, ahí sabías que esa noche, pero no porque nos veían a nosotros fuera de la trinchera, era porque todas las noches en distintos sectores de las islas para que no pudiésemos dormir, para que abandonásemos la intención de seguir combatiendo, para que perdiésemos esa fortaleza. Y uno se acostumbra a escuchar las explosiones y el grupo de la compañía del Regimiento 3 estábamos intactos, hasta que empezaron a caer heridos. No importa, estás con vida. Te falta una gamba, dale, vamos, te llevamos, que te curen. Eché un tiro, listo, dale, que te curen. Estábamos vivos. 2 que se fueron, 3 que se fueron, pero estamos vivos. Hasta que cae el primer muerto. Y ahí te cambia. A mí me cambió la vida. De ahí dije, esto no es un juego, ya quiero que se acabe todo porque nos mataron a uno. Sí, si es necesario perder todo lo que tenemos, perdemos, pero nunca nos vamos a entregar lo que es nuestro. Ahí sufrimos la primera baja, el soldado Julio César Segura no alcanza a llegar a su posición y lo hiere una esquirla de mortero, de artillería. Y ahí veo yo, después del miedo que había tenido yo tenía mi duda con mis soldados, ¿qué va a pasar con ellos? Y yo con 23 años me asusté tanto, ¿qué va a pasar con mis soldados? Y ahí veo la reacción de mis soldados. Uno, el Cata Carballo, empezó a correr por ese valle en medio de los morterazos y de los tiros de artillería. En medio de la explosión el tipo empieza a correr y yo le llamaba, vení para acá que ahí no hay nada, porque allá enfrente, frente a Monte London, había una ambulancia abandonada. Y miro para la derecha y 4 o 5 soldados lo habían metido a Segura en una manta y corrían para tratar de llevarlo al hospital, él en medio de ese bombardeo. Entonces dije, esto está todo bien, en ese sentido, ¿no? De que estos tipos no se asustaron. El 13 de junio nosotros estábamos en la cercanía de Puerto Argentino, digamos, en la base del monte Zapperhill. Nos trasladan, madrugada, muy de noche, había nevado, equipo liviano, vamos a salir de las posiciones, subir a los camiones. Los camiones nos iban a llevar a primera línea y empezaron a patinar con el hielo de la nieve y empezaron a volcar al costado. Bueno, a bajar los camiones y a caminar. Y Malvinas es todo como cuchillas. Y empezamos a hacer culopatín. Lloramos de la risa. Verlo al capitán patinando con su fusil y nosotros y se agarraba de la pata de uno y íbamos 2, 3. Estábamos yendo al frente y nos estábamos matando de la risa. Esa fue una imagen inolvidable. Lo que habíamos hecho en ese lugar, en Tumbledon, fue posiciones defensivas, porque ya las palas se habían roto. Así que yo les dije, muchachos, piedra sobre piedra, tratemos de traer rodando las piedras más grandes, porque esta noche o mañana nos toca a nosotros, y el que no tenga una buena posición se muere acá, porque la artillería cuando tiraba destruía todo el terreno, ¿no? No cumplan, hagan. No es cumplir, ay, qué lindo que quedó mi posición con piedritas. No, pongan las piedras más pesadas que puedan, porque esta noche nos van a bombardear y cada explosión de una bomba, las esquirlas te destroza. Entonces, cuanto más piedras hagas, mejor. Y la orden que nos dan es esa. Señores, vamos a realizar un contraataque sobre aquel cerro. No tanto un contraataque, vamos a ir a reforzar el Regimiento 7 que estaba en Monte London y Wheeler Ridge. Llegamos a un arroyo, le pego el grito a mi sargento, le digo, mi sargento, hay un puente de piedra a 10 metros. Me dice, Tries, si cruzamos por el puente de piedra nos matan a todos juntos, cruzamos por donde venimos, nos metemos en el agua está acá. Congelada, helada. No queríamos más, ya estábamos flacos, cansados, agotados, 70 días dentro de un pozo, hay que ir todavía a seguir. No, basta. Y ahí aparece el teniente primero Víctor Hugo Rodríguez, que nos grita, ¡Los gauchos, carrera mar, viva la patria! Y lo veo subiendo solo en medio de las bombas del humo.
Y yo los nombro porque digo, ese ejemplo te impulsa a seguir. Una cosa es contar a dónde íbamos y otra cosa es tratar de describirlo, porque era dantesco el espectáculo. El cerro de enfrente estaba totalmente iluminado por las explosiones. El sargento, mientras íbamos subiendo, nos iba gritando: acuérdense lo que hablamos, nos vamos a enfrentar con un gigante. Si bajamos la cabeza, el gigante nos va a llenar la cabeza de balas. Si subimos tirando, el gigante va a tener que bajar la cabeza. Y cuando llegamos arriba dice, Dios ya decidió quién se queda y quién vuelve. ¡Repite instrucciones, cambio! A todo esto nos habíamos quedado sin pilas, otro problema de logística, sin pilas para la radio, entonces estábamos sin comunicación. Después que nos dieron la orden de ir a reforzar el regimiento 7, el jefe del regimiento le dice al comandante de la brigada: no puedo resistir más la posición por la cantidad de gente que traían los ingleses. Le ordenan replegarse hacia Puerto Argentino. Muchos años después me enteré que un compañero mío, el sargento Domínguez, le llegó un soldado y le dijo: mi sargento, dicen que hay que replegarse. Dijo: ¿y a dónde me voy a replegar si mis soldados están todos desparramados? Tomátela de acá, le dijo el soldado, y siguió combatiendo, ¿no? Era literalmente un infierno. Sombras de todos los colores que iban para un lado para el otro, grises que los veías ahí, balas de todos los colores, granadas fragmentarias, griterío, que había muerto, que había herido, y no tenés idea, no es cero lo que tenés que hacer. Y veías un paisaje que decís aterrador. Sentí la necesidad de pasar al frente. Dije: señores, a partir de ahora paso yo adelante, estén atentos, no se olviden de lo que hablamos, disparen cuando les disparen, cuando estén seguros que es el enemigo, disparen. Y empiezo a mirar y veo un lugar muy propicio, como para, nosotros le llamamos emboscada, ¿no? Que un lugar donde alguien te sorprende sin que vos lo hayas visto. Había una roca muy grande que con la claridad de la luna hacía una sombra en la base. Entonces me arriesgué y salí disparando para tomar una nueva posición, pero mirando la sombra esa, ¿no? Y cuando salgo veo dos lucecitas rojas que yo sabía de qué se trataban. Eran dos municiones trasantes luminosas. Me tiro desesperado para el costado, pero siento el golpe en el hueso de la cadera. Me corro a mi izquierda, lo veo al soldado ruso que tenía un tiro en el brazo. Le hago un torniquete, digo: Merito, quédate acá, después te sacamos. Me arrastro en mi posición, lo veo al sargento que está tirado allá adelante. Le pego el grito, le digo: mi sargento ruso está herido. Yo también. Le digo: ¿qué tiene? Un tiro en la panza. A los pocos segundos ya empezó la quemazón en el estómago. Y dije: bueno, hasta acá ya está. Aguantá que de acá no vamos juntos. Me di vuelta, me puse boca arriba, empecé a sacar el correaje. Y al lado mío estaba el soldado Cerezuela, con sus 18 añitos. Y digo: Lupín, ¿vamos a buscar a Villegas? Al toque me dice: sí, Tries, vamos. Cuando vamos a salir con el fusil, dejá el fusil acá. Tries, ¿nos van a hacer pelota? Digo: dejá el fusil acá. Tries me dice: mi sargento, lo vamos a ir a buscar. Y le digo: no, tirá o quédate ahí porque este está acá. Y de repente aparecen dos tipos con las manos en alto, Tries y Cerezuela. Me agarran los dos de abajo de los brazos, el inglés no les tira, y me arrastran 20, 30 metros, no tengo idea cuánto sería, atrás de una roca. Caminamos los 10 pasos, lo agarramos el sargento, lo arrastramos hasta debajo de la piedra. Tenía una herida muy grave, no había camillero, no había médico, el hospital estaba a 8 kilómetros. Pensaba en mi nena de 3 añitos y el sueño mío era estar con las dos rodillas en el suelo y que ella llegara y nos apretáramos fuerte, así el pecho, ¿viste? Y cuando dije a la nena mía y me di cuenta que ese abrazo no se iba a dar, me largué a llorar como una criatura. Y Esteban me dice: yo a usted no lo dejo más acá, yo me lo llevo. No me toqué, mi sargento, todavía tenemos que comer un asado. ¿De qué asado me hablas? Pegame un tiro, porque yo la verdad que quería dejar de sufrir, ¿no? Esto es una bolsa de fuego que tengo arriba de la panza, yo ya no aguanto más este dolor, estamos a 8 kilómetros del hospital. Pegame un tiro y hacete cargo. El sargento me pedía que no lo tocásemos, que se quería morir desangrado debajo de esa piedra, y con otros soldados lo cargamos y empezamos a los gritos para que nuestros amigos no nos disparen, y caminamos los 8 kilómetros, donde pasaron un montón de cosas en esos 8 kilómetros, pero llegamos al hospital donde nuestros genios de los médicos, con un hospital lleno de catres de heridos, le salvaron la vida al sargento Villegas y a
cientos soldados más. Llegamos al hospital de Malvinas, un salón grande con catres en el suelo, montones de catres. Ahí viene un médico joven. Cuando me van a operar, le digo, yo veía la mano toda ensangrentada, le digo al que me estaba preparando, digo, che, ¿me van a amputar? Yo pensé, había visto muchos amputados, digo, me van a cortar el brazo. No te vamos a amputar. Escuchame, si me tenés que amputar, poneme algo para que me duermo porque yo amputado no vuelvo. Respira acá y dejate de joder que tengo mucho trabajo. Me dijo, me puse una máscara y me dormí. Cuando me despierto, miro así, veo un montón de gasas. Che, ¿cuándo me operan? Y me dice, no, ya te operaron. Digo, no, me curaron. No, ya te operan. ¿Salgo de esta? Sí, quédate tranquilo que salís. Y me vuelvo a quedar dormido. Y no sé cuánto tiempo habrá pasado. La cuestión que me empiezo a despertar sintiendo voces extrañas, ¿no? Entonces miro así, siempre en el catre ahí en el suelo, miro así para atrás y veo que entran 2 ingleses con el fusil colgado. Debo haber hecho una cara de sorpresa muy grande porque se acerca otro enfermero y me dice, ¿qué pasa, negro? ¿No entendés nada? Digo, la verdad que no, ¿qué está pasando? El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Quédate tranquilo que ya se arregló todo. ¿Cómo se arregló todo? Sí, ya nos rendimos, me dijo. Y ahí fue la segunda vez que lloré desconsolado, porque yo le decía a mis soldados cuando pasábamos, las pocas veces que entramos al pueblo había una bandera gigante de Argentina y le decía, muchachos, nosotros ahora con más razón que nunca vamos a hacer un pedacito de esa bandera. Nosotros vamos a estar en historia como los soldados anónimos del general San Martín, de Belgrano, de Güemes. Vamos a ser uno de esos soldados anónimos, siéntanse orgullosos de lo que estamos haciendo. Y yo dije, todo el sacrificio perdido. Ninguno de mis compañeros dejó a sus compañeros heridos en el campo de batalla. Cada uno se los cargó al hombro y los llevó a Puerto Argentino. Esta, siempre digo, es una ínfima historia de 90 soldados la noche del 13 al 14 de junio y hay 15.000 historias de amor genuino. Malvinas es amor genuino entre hombres en una situación límite, donde no hay diferencia. Piloto de Fuerza Aérea, navales, infantes de marina, sobreviviente del crucero General Belgrano, son todas historias de amor verdadero. La rendición llegó como un golpe seco, banderas que bajaban, el peso de la derrota grabado en cada gesto. La guerra terminaba, pero para ellos apenas comenzaba otra batalla, la de cargar con lo vivido y volver a una vida que ya no sería la misma. Los ingleses son tan inteligentes y tan hábiles que nos hicieron parar frente a nuestra bandera argentina y nos mostraron cómo la bajaban. Y nos obligaron a pararnos firmes a ver cómo ellos, con todos los honores, volvían a levantar la roja y azul. Y yo veo hoy los chicos que ni siquiera cantan el himno. Y es como si te clavasen un puñal en la nuca sin filo y te duele. Y ahí supimos que se había acabado. Se junta la compañía allá cerca del muelle, vamos, lo encuentro al capitán con su asistente y con un listado. En el listado estábamos los 150 de la compañía. Ahí llega Tríez, está Chalo Tríez, ahí llega Gómez, ahí llega Pérez. Y yo me acerco y le digo, che, ¿y los demás? Y no sé, no vinieron. Era un desastre, éramos 30 los que habíamos vuelto. Y después nos toman prisioneros de guerra. Te sacaban todo, algunos te trataban humanamente, otros no. Y te empezás a desnudar de todo. Lo único que nos dejaban traer era los crucifijos y las cartas. Y llegamos al campo de prisioneros. Y un soldado inglés que nos mira. Y éramos 5 que estábamos sentados acá.
Y viste como en la escuela que bajas la vista para que no te llamen a vos. Entonces mira así, el que tenía al lado mío, you. And you. Los dos de al lado mío salió, come on. Y no volvieron a la noche. Oh, dijeron, chao, acá, mañana nos toca a nosotros. Y volvieron al día siguiente. Y les había tocado ir a enterrar a nuestros muertos. Del hospital de Puerto Argentino nos llevan un día a todos en unas ambulancias y de ahí a un helicóptero abierto hasta el buque hospital Almirante Irizar. Ahí nos bajan atados en unas camillas a una sala general donde yo siempre digo, creo haber estado metido en un loquero, ¿no? Porque era una bodega del buque y había 3 o 4 camas apiladas. Y ahí yo miraba y veía algunos que lloraban, algunos que cantaban, otros que estaban así metidos en su mundo, otros que bailaban, festejaban la vuelta y otros que lloraban la derrota, ¿no? Así que de ahí me llevan a terapia, ahí conozco a las enfermeras de Malvinas. Silvia es la que me dice, voy a bajar al continente, voy a hablar por teléfono, ¿querés que le avise a tu familia cuando bajemos? Le digo, avisale a mi mujer, pero no le digas lo que tengo, decirle que me raspé las piernas nada más, pero que voy a ir después, pero que me raspé las piernas nada más. Y siempre la cargo, le digo, buchona, fuiste a contarle la verdad. Y la explicación es que dicen, no sabíamos si la herida, lo tuyo era grave, no sabíamos si ibas a regresar. Y después nos metieron arriba de un barco, el Canberra. Tuvimos 3 días de navegación, donde empezó a correr un run run que decían en los pasillos, mirá que en el continente nos están esperando con piedras y palos porque nos rendimos. Llegamos a Puerto Madryn. El pueblo estaba vitoreándonos, agradecido, feliz. Dame un botón, dame un abrazo, toma pan. Y hay un periódico del 19 de junio del 82 que dice el día que Puerto Madryn se quedó sin pan. Magnífico. Ese es nuestro pueblo. Bueno, después nos llevaron a Trelew, Palomar. Los heridos más leves, digamos, los llevan en avión, los traen a Buenos Aires, y los que estábamos más complicados nos traen en avión ambulancia y nos llevan a Campo de Mayo. Vino el engorde, el lavado, todo lo que no se podía hablar, lo que sí se podía hablar, lo que no. Y yo no quería hablar de nadie con Malvinas, nada de Malvinas, nada. Con los soldados heridos hablábamos de cualquier cosa, menos de Malvinas. Y ahí fue el reencuentro de la mayoría de la cantidad de gente con sus familias, y nadie le había avisado a los familiares de nuestros héroes que habían quedado allá. Entonces había que ver esa reacción, fue muy fuerte también. Y después en agosto nos dieron la baja definitiva. Y ya éramos civiles. Y ahí empieza la segunda batalla, dura. El regreso trajo abrazos. Hubo familias, vecinos y comunidades enteras que los acompañaron. Pero pronto llegaron los silencios, las puertas cerradas, los trabajos que nunca aparecían y un dolor que se escondía bajo la negación. Muchos fueron empujados al silencio, arrastrados por un Estado que imponía la desmalvinización. Todos debieron aprender a sobrevivir a la indiferencia de la propia patria. Y bueno, el dolor era muy grande por la derrota, por nuestros heridos, nuestros muertos. Había que volver al sistema. Y cuando iban a la calle a buscar laburo decían, che, ¿cuántos años tenemos? ¿Hiciste el servicio militar? Sí, ¿no fuiste a Malvinas? Sí, me tocó ir. Gracias, te felicito. Cualquier cosa te vamos a estar llamando, no lo iban a llamar nunca. No lo iban a llamar nunca porque era un loco en potencia.
Y si se vuelve loco, después hay que pagarle 20 años, a este tipo no. Entonces los veías vendiendo pines, vendiendo revistas, pidiendo, vendiendo bolsas de residuos en la calle. Me casé, conseguí la mejor madre de mis 2 hijos, pero mi matrimonio fue un fracaso porque quise construir un hogar sobre cimientos de arena. Iba buscando trabajo, técnico electrónico, 2 idiomas, buenas calificaciones, muy bien. 3 empresas me pasó lo mismo, muy bien, justo lo que necesitábamos. ¿Fue a la guerra? Sí, señor, fui a defender la patria. No, loquito de la guerra no podemos, no queremos. Pero señor, tengo que trabajar. No, córrase. Lo borré del currículum y conseguí trabajo. Como militar tenía la contención de seguir recibiendo mi sueldo, tenía mi hospital militar. Y a los soldados que vinieron heridos y con problemas psiquiátricos, los atendía el hospital militar en ese momento sin problemas. Pero después estaban desahuciados, ¿no? Todo eso me llevó a una negación. Y ya te digo, el dolor de la derrota para mí es algo hasta el día de hoy que yo no quería saber nada con Malvinas. Por 20 años mantuve un silencio tremendo, que era aprender a sobrevivir. Después de 20 años, hubo una persona a la cual me acompañó en la vida que me dice: ¿y vos te quejás de lo que están hablando en los medios de comunicación y todo? ¿Y por qué no vas vos a hablar y contar la historia? Y lloré 2 horas, pero no lloré. Era como una catarsis. Y empecé a ir a las escuelas. Después de 20 años me encuentro con Tries, buscándolo en una guía telefónica. Me costó un tiempo poder ubicarlo porque donde yo lo llamaba el tipo ya no estaba más. Manuel, mi sargento, me estaba buscando por distintos lados y yo, como tenía distintos trastornos de localización, cuando llegaba a ubicarme en un lado ya me había dado otro trabajo o lo que fuera, y me encuentro para los 25 años y nos encontramos como si nada. Era como volver a conocernos. Pero ahí me pusieron la medalla más inmensa en el pecho que me la gané. Que su nieto se llama Lucas Esteban. Y Silvana me dice: Esteban, es por vos, ¿eh? Digo, ya está, no necesito nada más. Y bueno, la vida nos fue llevando a seguir mucho trance juntos, mucho tiempo. Y hoy estamos con Malvinas Educación y Valores, y él está con sus tiempos también relatando en otro lado. O sea, como que cada uno va cubriendo distintas trincheras para que Malvinas no se apague. No quería que nadie me hablara de Malvinas, no quería. Me decían: ¿vos, así que vos estuviste? No, sí, pero no quería. Y hoy no paro de hablar. Hoy, a donde me invitan, donde me dicen: Manuel, vamos a hablar a una escuela, a un grupo de chicos. Digo, a mí me invitan a una escuela, mirá que queda lejos. Sí, voy. Digo, pobrecitos esos chicos que se van a tener que bancar 2 horas, pero lo van a escuchar, y que lo bueno es que cuando uno termina la charla te das cuenta de que les llegó, que el abrazo que te dan, el gracias que te dicen, que valió la pena. Se habla de la guerra, por supuesto, pero no es el eje central, es el tronco que nos ayuda a dejar en distintos órdenes, en distintas fuentes, en distintas circunstancias, qué valores tenemos los seres humanos. Esos valores que los tenemos siempre. La fe, sin hablar de religión, el trabajo en equipo, la importancia del compañero, guardar el egocentrismo. No tenemos que llegar al extremo para aprender a agradecer, a decir: te quiero, perdón, por favor, gracias. Esas son palabras que todavía no tenemos que pagar impuestos, y eso es maravilloso, que las podamos seguir diciendo. En el año 2012, Esteban Tries, que estaba haciendo la radio de FM Soldados con el coronel Negretti, me dice: Manu, José me invita, me propone ir a Malvinas. Y yo le dije que si volvía a Malvinas tenía que ser con vos, si no, no quería volver. Fuimos para los 30 años. Y algunos te dicen: ¿fue para cerrar tus heridas? Digo, yo fue para abrir mi conocimiento. Pues yo conocía mi metro cuadrado, ni siquiera supe dónde combatimos y era de noche. Ya tenía un nudo en la garganta, unas ganas de largarme a llorar. Sentía tanta impotencia, tanta bronca, porque sabía
uno sabe que eso es nuestro y tener que estar pidiendo permiso y escondiendo, digamos, porque a la larga tenés que estar escondiendo tu bandera, y después miraba con ojos de papá, ¿no? Y es egoísta lo que voy a decir, pero yo decía, si fueran de oro. Perdón, yo pensaba, si fueran de oro, tampoco las querría a mi hijo. Con los años, la voz de Malvinas se hizo más fuerte. Ya no era solo memoria de guerra, era un reclamo de dignidad. Hoy, los veteranos caminan las aulas, siembran valores, enseñan que el coraje no está en la violencia, sino en sostener la vida y en defender lo que nos pertenece sin la crueldad de la guerra. Siempre admiro a los que volvieron y empezaron a reclamar por nuestros derechos. En el año 82, 83, era la dignidad del veterano de guerra. Trabajo, salud y vivienda. No era plata, era dignidad. Y nos costó 10 años de abandono de persona absoluta. En el año 91 empezamos a tener una pequeña pensión. En el año 2004 armaron Carpa Verde en Plaza de Mayo. Estuvimos 80 días ahí. Y hoy el veterano de guerra está de pie. Hoy estamos enteros, volviendo a sembrar esa semillita en la educación, porque la educación va a ser el único camino para realmente restablecernos como nación. Y no hay que perder la memoria de Malvinas porque los que dejaron la vida ya. Cada actividad que hacemos los veteranos de guerra en pos de esta causa es decirle gracias a aquellos nuestros hermanos nuestros que no dudaron en entregar la vida. Algunos ni se enteraron. Mi lema es salir de la trinchera para enfrentar la vida. Porque la elección de salir de la trinchera y seguir adelante, de acá. Si primero lo sentís, después lo razonás y después recién hablalo. Pero es maravilloso vivir así, plenamente. Y bueno, esa es la felicidad que me lleva hoy a disfrutar y a celebrar cada instante. Pero vos dejás de pensar en el continente como tu país nada más, ¿no? Pensás que esa es tu casa. Yo siempre digo que cuando estaba en mi carpa a la noche y pensaba, decía, cuando vuelva y vaya por la calle, a la gente que vaya encontrando la voy a abrazar, porque sentía que éramos una familia, que en el fondo lo somos y no nos estamos reconociendo. Y yo digo, la verdad que eso no pasó y que eso no pasa y que es muy triste que no pase. Malvinas me enseñó absolutamente todo, todo. Con 20 años, 70 días, aprendí realmente todo lo que a veces en la vida no llegas a aprender. Lo que es la miseria, lo que es el hambre, lo que es el frío, lo que es el miedo. Pero también entendí los grandes valores que tenemos todos los seres humanos incorporados, sin importar la clase social, la creencia religiosa, la ideología política. El trabajo en equipo, la fe, el liderazgo que tenemos cada uno incorporado. Algunas veces me preguntan si siento culpa por haber vuelto y que otros no, y no siento culpa. Yo lo he escuchado muchas veces decir a otros que sentían culpa, pero yo no siento culpa porque creo que tal vez esa tal vez sea la ventaja del que tuvo la posibilidad de entrar en combate, ¿no? Porque la gente que no entró en combate es la que creo yo que más se sintió dolida por no haber tenido la posibilidad de hacerlo. Jamás sentí culpa de haber vuelto. Entendí que mi misión no era ser el héroe de la patria que hoy está esperando que no los olvidemos, y que mi misión era darle una mano a un sargento y fundamentalmente hoy seguir que Malvinas no se apague. Honestamente, tal vez por haber estado herido, por haber estado con tantos heridos, no me sentí culpable en ese sentido. ¿No? Después el resto de las cosas sí no las pude evitar, ¿no? El resto de los dolores, eso no lo pude evitar, pero no culpa por los que quedaron, dolor por los que quedaron y muchas veces bronca cuando veo a mi país que no está como tendría que estar y que
las muertes son números y nada más, pero yo estoy seguro que no fueron números. Un sobreviviente es seguir soñando, es seguir celebrando, es seguir agradeciendo, es seguir viendo el sol, la lluvia, disfrutando. Un sobreviviente considero que son aquellos que realmente pudimos sacar todo lo que un ser humano es capaz de hacer y darle valor. Nunca tomé la interpretación esa de ser sobreviviente. Lo que sí comprendí después de mucho tiempo que había que dejar el dolor, la amargura de lado que me podía causar el comunicarme con la gente y llevarle el mensaje a nuestros jóvenes que sepan que no hay dos islitas perdidas en el medio del mar, sino que hay varios millones de kilómetros cuadrados que nos pertenecen. Vamos a seguir sembrando que todos sean sobrevivientes, que cada uno dentro de su batalla, dentro de su trinchera, dentro de su miseria, dentro de su flaqueza, sea sobreviviente para ser viviente y que realmente ahí sea un viviente pleno. Me buscaron en medio de la guerra y me encontraron. Fui paz en forma de abrazo, de fe compartida, en la decisión de no dejar a nadie atrás. Hoy sigo presente en cada relato, en cada aula, en cada bandera que flamea por lo justo, el reclamo por la soberanía de las islas del Atlántico Sur. Porque aprendí en Malvinas que mi fuerza, la fortaleza de la paz, no está en callar el pasado, sino en recordarlo para siempre.